Equipados con espadas, dos oponentes se enfrentan, preparándose para la batalla. Uno de los combatientes, un joven de cabello largo y claro, empieza a atormentar a su rival preguntándole si de verdad cree que un simple plebeyo podría derrotarlo. Irritado, el oponente aprieta la mandíbula mientras comienza el combate, pero estaba decidido y juró humillar a aquel hombre, y eso fue exactamente lo que hizo. El arrogante de cabello claro era conocido como Weiss Vincent, también llamado el noble villano. Fue derrotado en cuestión de segundos y cayó al suelo. Un chico observa la escena a través de su consola de videojuegos mientras la historia llega a su fin. Resulta que, en ese momento, Weiss perdió contra el protagonista, Alan. Esa derrota marcó el día en que lo perdió todo. Los comentarios del juego mencionan cómo el villano fue utilizado como escudo por el rey demonio, pero de repente el jugador se desploma de su silla. Dentro de una mansión clásica, una hermosa joven aparece arrodillada en el suelo. Las lágrimas caen de sus ojos mientras permanece inmovilizada con los brazos atados a la espalda. Weiss sonríe con malicia mientras se coloca justo detrás de ella, sujetando un látigo en la mano. Se relame los labios, a punto de hacer algo impensable. Entonces, una expresión de desconcierto invade su rostro y sus ojos se abren de par en par donde estaba. ¿Y quién era aquella chica? Weiss retrocede de un salto, completamente incrédulo. Hasta hacía un instante estaba jugando a un videojuego y ahora se encontraba frente a una mujer atada en una situación degradante. La chica se volvió hacia él con tanta confusión como la de quien la estaba torturando y le preguntó qué ocurría. Fue entonces cuando Weiss se dio cuenta de lo hermosa que era. De hecho, sentía que ya la había visto antes. Se giró para mirar su reflejo en un espejo y comprendió exactamente lo que acababa de suceder. El jugador se había convertido en el abusivo y villanesco Weiss del juego Nobles Oblige, uno que había completado muchas veces, y se había reencarnado como el personaje que se interpone en el camino del protagonista Allen durante el arco escolar del juego. Era la peor clase de escoria, alguien que utilizaba su poder para atormentar sin descanso a los débiles. Y después de ser derrotado por completo por el protagonista, Weiss terminaba convirtiéndose en sirviente del rey demonio. Su historia acababa en tragedia, siendo utilizado como escudo y muriendo por ello. Weiss dedujo que la chica debía de ser Lilith Scarlet, conocida como una criada, pero también una de las víctimas de Weiss. Él tenía la costumbre de hacerle la vida imposible. Weiss sintió vergüenza al recordar lo que sabía del juego. No había duda de que ese personaje era malvado. ¿Cómo podía siquiera pensar en hacer daño a una chica tan adorable? Su primer impulso fue desatarla, pero sabía que resultaría sospechoso si cambiaba de actitud tan de repente. Así que actuó lo mejor que pudo y le dijo de manera vaga que había decidido dejar el abuso por ese día. La desató con cuidado y entonces vio los moratones en su cuello. De pronto recordó que podía ayudarla. Extendió las manos para utilizar sus poderes curativos y observó cómo las marcas desaparecían del cuello de Lilith. El truco que acababa de realizar solo era conocido porque el jugador había leído una guía estratégica del juego. Los desarrolladores habían mantenido ese poder oculto, aunque siempre había estado disponible. Lilith soltó una exclamación de sorpresa mientras se volvía hacia Weiss, que hacía todo lo posible por mantenerse en personaje. Le advirtió que no se hiciera ideas equivocadas. Solo quería practicar su magia curativa y no la había sanado por bondad. Pero Lilith estaba encantada. Le dio las gracias mientras lágrimas de alivio corrían por su rostro. Comentó que no sabía que él poseía ese tipo de poderes y que su amabilidad la había tomado por sorpresa. Weiss observó la sonrisa de la chica y bajó la mirada. Le pidió perdón por todo lo que le había hecho hasta ese momento y prometió que jamás volvería a hacerlo. Los ojos de Lilith se abrieron de par en par al escuchar aquellas palabras. A pesar del caótico comienzo del día, Weiss asistió a la cena. Se sentó solo, rodeado por sus empleados. Su mayordomo, Zeus, colocó un plato frente a él. Normalmente, el noble insultaba la comida y arrojaba el plato al suelo, así que Zeus esperaba lo inevitable con una expresión nerviosa. Weiss pronunció su nombre y, para sorpresa del mayordomo, admitió que había estado equivocado todo ese tiempo. Reconoció que, aunque en el pasado había tratado la comida con desprecio, siempre había sido perfecta. Zeus se quedó sin palabras ante los comentarios de su amo. Entre lágrimas, exclamó que era un honor recibir semejantes elogios de Weiss. Weiss observó cómo sus trabajadores lloraban emocionados. Aunque sus reacciones son enternecedoras, hay que admitir que al final solo se trata de una comida. ¿De verdad creen que Weiss ha madurado? Están tan conmovidos por sus elogios que ni siquiera se han dado cuenta del cambio completo de personalidad. Era evidente que el antiguo Weiss había sido realmente cruel con ellos, pero el nuevo Weiss juró que,
A partir de ahora, al menos se aseguraría de no volver a hacer daño a aquellas pobres chicas. Abrió su armario y sacó el látigo. Su promesa comenzaría deshaciéndose de él. Caminó hacia el horno con el látigo en la mano y se prometió que cambiaría todavía más. Como noble, Weiss estaba obligado a asistir a una prestigiosa academia antes de cumplir los 15 años. El examen de ingreso para esa escuela tendría lugar dentro de solo 2 años. Después de que Weiss perdiera contra el protagonista en la prueba de combate, su reputación comenzó a deteriorarse y empezaron a surgir opiniones negativas sobre él. Sin embargo, si no hubiera perdido contra el protagonista, su futuro habría sido muy diferente. En ese caso, Weiss no tenía otra opción que darlo todo, aunque le costara hasta la última gota de energía. Observó cómo el látigo se consumía bajo el calor del horno mientras él mismo soportaba unas condiciones de entrenamiento extremas. Entonces se le acercó la aventurera de rango S, Milk Habitas, que de inmediato le preguntó si realmente se estaba tomando todo en serio. Weiss empezó a poner excusas, insistiendo en que sí, pero diciendo que sentía que ya no podía ni moverse y sugiriendo hacer una pausa. Milk respondió que descansar sería necesario, pero solo si quería que lo llamaran perdedor. Justo después de aquello, Weiss la observó mientras una gota de sudor recorría su rostro. Resulta que había utilizado las influencias de su familia para pedirle a Milk que se convirtiera en su maestra. Originalmente, ella aparece al final del juego y es considerada la espadachina más cercana al título de la más fuerte de la capital real. Weiss le insistió en que olvidara que era un noble y que lo entrenara sin ninguna compasión. Aunque al principio Milk parecía dulce y atractiva, en realidad era bastante sádica. Weiss escuchó que alguien lo llamaba por su nombre y se giró para ver a Lilith. Ella le entregó un paño que él le había pedido y él le dio las gracias. Lilith preguntó con curiosidad qué significaba lo que estaba escrito en la tela, y Weiss le explicó que decía: haré todo lo posible hasta el punto de morir. Entonces se ató el paño alrededor de la frente. Nobles Oblige es un juego conocido como un juego de muerte. Tiene una dificultad muy alta y solo puede completarse después de jugarlo una y otra vez. Weiss sabía que, si descuidaba su preparación, el resultado sería una expulsión inmediata o incluso la muerte. No podía permitirse desperdiciar ni un solo segundo, pero jamás había entrenado de verdad, ni siquiera en su vida anterior. Aunque el entrenamiento era físicamente agotador, sabía que era una parte fundamental tanto de la esgrima como de la magia. Comenzaba el día practicando posturas, luego salía a correr para mejorar su resistencia y finalmente terminaba con ejercicios de musculación. Mantuvo esa rutina de la mañana a la noche, una y otra vez. Incluso llegó al extremo de pedir que sus comidas contuvieran la mayor cantidad posible de proteínas para complementar su entrenamiento. Pasaron 2 semanas de entrenamiento intenso y Weiss se sentó a la mesa para cenar. Zeus se reunió con él y de inmediato se disculpó por causarle molestias en una época tan ocupada. Weiss empezó a comer su nutritiva comida sabiendo que podía curar sus heridas mediante la magia. Todo lo que tenía que hacer ahora era mantener su dieta. Weiss le agradeció a Zeus su apoyo, contento de que incluso pudiera permitirse hacer algo de trabajo extra. A pesar de contar con mucho tiempo y ayuda a su disposición, era plenamente consciente de lo exigente que era su rutina de entrenamiento. De hecho, había días que se sentían tan largos como un mes entero. Weiss decidió llamar a un profesor de magia, ya que por fin se había acostumbrado al entrenamiento físico. Esperaba que fuera alguien amable, teniendo en cuenta lo agotado que se encontraba por culpa de su horario. Llamaron a la puerta y Zeus hizo pasar al invitado. El profesor entró en la mansión y se presentó inmediatamente ante Weiss, pero para horror de el misterioso maestro resultó ser, una vez más, Milk. Weiss gritó frustrado. Milk le explicó que no solo era una maestra de la espada, sino también de la magia, antes de preguntarle qué problema había en que volviera a aparecer de la misma forma. Avergonzado por la situación, Weiss le preguntó a Zeus por qué no había contratado a un profesor amable. Zeus le susurró que Milk era una espadachina mágica prodigio capaz de utilizar 2 de los 4 grandes atributos mágicos. Milk interrumpió la conversación para preguntarle a Weiss si realmente esperaba que ella fuera delicada con él. Weiss se quedó horrorizado al darse cuenta de que había escuchado toda la conversación. Milk le prometió que le enseñaría magia con suavidad y que dejara todo en sus manos. Las lecciones comenzaron con Weiss llenándolo todo de llamas mágicas. Su senpai le enseñó la postura correcta y cómo maximizar sus poderes. El entrenamiento dejó a Weiss completamente agotado mientras suplicaba a Milk que tuviera algo de compasión. Las clases de magia eran incluso más duras que las de esgrima. A pesar de ver lo cansado que estaba, Milk le ordenó continuar
continuar durante otras 2 horas más. Le explicó que para utilizar magia necesitaba maná, y la única forma de aumentar esa reserva era mediante entrenamiento constante. Le ordenó repetir las mismas acciones todos los días hasta caer inconsciente. Wei se sintió totalmente sobrepasado. Así que, desde aquel día, además del entrenamiento mágico básico, también comenzaron las prácticas con espadas de madera. Como era inevitable, Wei terminó lesionándose durante uno de los combates y cayó al suelo dolorido. Milk se arrodilló y apoyó suavemente una mano sobre su espalda. Sus heridas desaparecieron en cuestión de segundos. Lilith seguía siendo tan amable y comprensiva como siempre, prometiendo ayudar a Wei con su magia curativa. Pero Milk tenía otros planes para la chica. Después de todo, Wei estaba sorprendido de que alguien tan perezoso como él hubiera sido capaz de esforzarse tanto. En su vida anterior había sido prácticamente un muerto viviente, huyendo de inmediato de cualquier cosa que tuviera que afrontar. ¿Por qué trabajaba tan duro en esta vida? ¿Qué diferencia había entre su vida pasada y la actual? 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Wei estaba sentado sobre un tocón junto a una cascada cuando de repente sintió una palmada en la cabeza. Era Milk. Lo felicitó por haber alcanzado su objetivo en 2 horas y comentó cuánto había mejorado. Wei se preguntó a qué se refería exactamente. ¿Era un intento de tratarlo con amabilidad? Milk le explicó que cada vez que alcanzara una meta le daría una palmada en la cabeza. Wei sonrió con ironía y comentó que esta vez la proporción entre recompensa y castigo parecía bastante desequilibrada. Milk ignoró el comentario y, poco después, apareció Lilith. Llevaba una caja en las manos y explicó que le había traído el almuerzo. Sonrió dulcemente, lo que dio a Milk una oportunidad perfecta para seguir burlándose de Wei. Le dijo que seguramente ya estaba recibiendo suficientes zanahorias de otras personas y que ella simplemente era quien empuñaba el palo. Aunque terminó su sermón recordándole que no debía olvidar el papel de la zanahoria, que era apoyarlo para que diera lo mejor de sí mismo. Wei miró a Lilith y comprendió a qué se refería Milk. Comentó que era gracias a todo el apoyo que recibía que podía esforzarse al máximo. Zeus lo ayudaba con su alimentación, Lilith siempre estaba allí cuando la necesitaba y, por supuesto, Milk endurecía su corazón por el bien de su crecimiento. Wei admitió que sin la cooperación de todos ellos jamás habría llegado tan lejos. El antiguo Wei y él mismo en su vida pasada tenían algo en común. Solo pensaban en sí mismos. Por eso nadie los apoyaba ni los hacía responsables de sus actos. Lo que realmente necesitaba era una combinación de dulzura y severidad, algo que lo motivara a vivir no solo para sí mismo. Hasta ahora, su objetivo había sido únicamente sobrevivir. No quería arruinarse ni mucho menos morir. Pero a partir de ese momento juró que no haría llorar a Lilith ni a las demás personas que lo habían ayudado, y que les mostraría la mejor versión de sí mismo. Por él y por todos ellos, evitaría el camino de la destrucción. Se entregó por completo a las clases de magia, ejecutando cada ejercicio con absoluta dedicación. Milk lo animaba mientras le explicaba que debía intentar aguantar 4 horas seguidas hasta caer muerto de cansancio. Y entonces Wei se desplomó en el suelo. Por mucho apoyo que tuviera, su nueva vida seguía siendo extremadamente dura. Wei caminaba por el centro de la ciudad acompañado por Milk y Lilith. Aquel lugar se llamaba Leagebell Town, el primer sitio al que llega el protagonista. Escuchó el alboroto de una pelea que acababa de estallar y eso le hizo recordar lo mala que era la seguridad de la ciudad. Se volvió hacia Milk para preguntarle quién sería su oponente. Ya habían pasado 3 meses desde que comenzó a entrenar, así que parecía el momento adecuado para realizar una prueba práctica en la ciudad. Le preguntó a Milk si el combate real consistía en pelearse con algún matón cualquiera o algo parecido. Milk le sonrió cálidamente y le dijo que no se preocupara. Estaba pensando en escoger al mejor oponente posible para él, así que debía esperarlo con ilusión. Pero Wei no se sintió tranquilo en absoluto. A cierta distancia, varios individuos de aspecto sospechoso observaban a Wei. Hicieron comentarios sobre los cuerpos de Milk y Lilith antes de burlarse de él por ir acompañado de 2 chicas tan atractivas. Wei los miró molesto al escuchar aquellas observaciones inapropiadas sobre las 2 jóvenes. Los hombres se callaron en cuanto se dieron cuenta de que Wei podía matarlos sin demasiados problemas. Wei sabía que Leage era considerada la peor ciudad de la región, llena de delincuentes y criminales. Sabía que debía proteger a Lilith a toda costa. Lilith comentó que aquellos tipos eran molestos, pero Milk le ordenó que simplemente los ignorara. Wei observó a Lilith, que seguía sonriendo a pesar de todo el alboroto. Por un momento sintió que estaba irradiando una intención asesina aterradora. ¿O quizás solo era imaginación suya? Los 3 llegaron al gremio de aventureros, donde se encontraron con más alborotadores. Los hombres rodearon a Wei y le ordenaron que abandonara su territorio. De repente,
Wei se dio cuenta de que estaba frente a los hermanos Budon, que resultaban ser sus verdaderos oponentes. Milk le explicó que aquellos tres eran responsables de numerosos delitos graves contra víctimas inocentes y que habían logrado evitar cualquier castigo gracias a los sobornos. Sin embargo, los policías militares que aceptaban esos sobornos ya habían sido arrestados, por lo que ahora solo quedaban los tres hermanos por eliminar. Como eran criminales, Wei no tenía necesidad de contenerse. Milk le aconsejó que eran los rivales perfectos para una batalla real. Wei sonrió con nerviosismo y sugirió que quizás sería mejor regresar a casa. Su cobardía fue corregida al instante cuando Milk le propinó una patada. Ella le dijo que, aunque estaba decidido, no tenía experiencia real en combate y que tarde o temprano tendría que recorrer ese camino. Así que más le valía afrontarlo ahora. Milk sabía que, si Wei dejaba pasar esta oportunidad, en su próximo combate real no tendría garantizado contar con alguien respaldándolo desde atrás, y eso podría costarle la vida. Lo tranquilizó asegurándole que, si luchaba ahora, ella estaría allí con él, y si la situación se volvía peligrosa, intervendría para ayudarlo. Wei se sintió reconfortado por sus palabras y escuchó cómo lo convencía para afrontar su primera batalla, hasta que miró detrás de él y descubrió que había desaparecido. Se había quedado completamente solo. Wei comprendió que Milk lo había engañado, llenándolo de confianza para luego esfumarse. Lo mismo había ocurrido con Lilith. Si hubiera sabido que también desaparecería, jamás habría aceptado pelear. Entró en pánico mientras intentaba pensar qué hacer. No había forma de echarse atrás solo porque tuviera miedo. Sabía que no tenía otra opción más que prepararse. Su objetivo era cortar uno de los brazos de alguno de ellos. Wei sabía que no era necesario matarlos, pero eran 3 contra 1. Ni siquiera él sabía si tenía alguna posibilidad real en esas condiciones. Además, estaba convencido de que aquellos 3 eran luchadores experimentados a pesar de parecer simples delincuentes callejeros. Sabía que, si lo arrastraban a un callejón, la pelea comenzaría quisiera o no, así que necesitaba idear un plan antes de llegar a ese punto. Había algo que debía hacer antes de empezar el combate. Recordando las palabras de Milk y su insistencia en que siguiera sus consejos, comenzó a seguir a los 3 hombres, sabiendo que ya no podía escapar de aquello. Milk y Lilith observaban desde lejos cómo se lo llevaban. Incluso se habían pedido algo de beber. Lilith regañó a Milk por haberle dado falsas esperanzas a Wei, pero Milk se defendió diciendo que él nunca habría encontrado la motivación necesaria si no le hubiera dicho exactamente lo que quería oír. Mientras disfrutaba de su bebida, explicó que no sería un entrenamiento real si Wei supiera con certeza que tenía apoyo garantizado. Aunque, por supuesto, si las cosas se complicaban demasiado, ella intervendría. Sin embargo, 2 jóvenes tan hermosas sentadas solas en una taberna no tardaron en atraer atención no deseada. Un hombre las reconoció de antes y comentó lo afortunado que se sentía de volver a verlas. Hicieron comentarios sobre la belleza de Lilith antes de informarles de que en realidad pertenecían a una banda de ladrones que controlaba la ciudad. El hombre sonrió y explicó que necesitaba unas chicas para pasar la noche con él. Lilith miró al sospechoso individuo y no vio más que rojo. Mientras tanto, Wei seguía de cerca a los 3 hombres, que le daban la espalda. No era ninguna sorpresa que no lo consideraran una amenaza. Para ellos solo era un chico extraño que se había metido en su territorio. Wei aprovechó la oportunidad, sujetó su espada y, de un movimiento rápido, le cortó la mano al primero de ellos. El hombre gritó de dolor, haciendo que sus hermanos se giraran de inmediato. Wei supo en ese instante que tenía que actuar. Recordó lo que Milk le había enseñado. Lo más importante en una batalla es tomar al enemigo por sorpresa. El primer golpe que alcanza a un oponente desprevenido supera cualquier otra técnica. Incluso un maestro de la magia moriría si fuera alcanzado antes de poder preparar sus defensas. Y hasta un experto en artes marciales moriría si le rompieran el cuello antes de poder reaccionar. En resumen, Milk le había enseñado que debía moverse antes que su enemigo. Wei siguió ese consejo y lanzó una patada directa al rostro del segundo oponente. El último hermano se abalanzó sobre el armado con un cuchillo de carnicero. Wei pensó que siempre había sido una persona que posponía las decisiones. Siempre las dejaba para más adelante, esperando que su yo del futuro se encargara del problema. Pero ahora comprendía que el tiempo no resolvía nada por sí solo. Si había cosas que debían hacerse, tendría que aprender a decidir en cuestión de segundos. Se prometió a sí mismo que cambiaría y dejaría atrás a la versión perezosa que había sido. Y antes de darse cuenta, la batalla había terminado. Los 3 hermanos yacían derrotados en el suelo. Wei sabía que había ganado porque actuó antes que ellos. También sabía que, si hubiera entrado en el callejón,
los hermanos habrían reforzado sus cuerpos con maná y aumentado considerablemente sus capacidades defensivas. Si los tres hubieran tenido tiempo para prepararse al mismo tiempo, él no habría tenido ninguna posibilidad de vencer. Finalmente aparecieron Milk y Lilith. Milk comentó que, por su actuación, Wei se había ganado 70 puntos. Añadió que, si ella hubiera estado en su lugar, simplemente les habría cortado los brazos dentro mismo del gremio de aventureros. Lilith, en cambio, se mostró tan comprensiva como siempre y le dijo que, a sus ojos, merecía 200 puntos. Wei ignoró sus comentarios y les preguntó directamente por qué lo habían dejado solo. Lilith se disculpó entre risas nerviosas, pero Wei notó una pequeña mancha en su blusa, una gota roja destacando sobre el blanco de la tela. ¿Era sangre? Le preguntó qué había ocurrido, pero ella respondió que solo eran imaginaciones suyas. Ese día fueron arrestados más de 20 miembros de la famosa banda de ladrones. Aunque no hubo víctimas mortales, los bandidos fueron golpeados hasta quedar incapaces de hablar. Una joven de cabello claro leyó la noticia sobre el incidente desde su cenador. Se quedó observando la fotografía de Weiss que aparecía en el artículo. Alzó la vista al reconocer su nombre y, poco después, una carta de agradecimiento junto con una recompensa en efectivo llegó a la casa de la familia Vincent. Weiss abrió la carta y vio que mencionaba algo relacionado con una banda de ladrones. ¿De qué iba todo aquello? Pasó 1 año y medio desde que comenzó su entrenamiento, y Weiss había crecido más de lo que jamás habría imaginado. Problemas como quedarse sin resistencia y desplomarse por agotamiento ya eran cosa del pasado. Incluso había desarrollado la capacidad de detectar la presencia de enemigos a través de las paredes. Podía sentir el maná fluyendo por todo su cuerpo y sabía que había progresado enormemente. Mientras estaba sentado a la mesa, Lilith y Zeus le preguntaron cómo iba su entrenamiento. Weiss respondió que marchaba bien. Dicho eso, admitió que el entrenamiento espartano de Milk seguía siendo extremadamente duro, especialmente porque incluía los 4 elementos mágicos: fuego, agua, viento y tierra. Su tarea consistía en entrenarlos todos por igual. Pensó para sí mismo que Milk era un auténtico demonio. De hecho, en cierto sentido, era más temible que los hermanos Budon a los que había derrotado anteriormente. Zeus comentó que la razón por la que Milk era tan estricta probablemente se debía al enorme talento de Weiss. Explicó que, normalmente, cada persona solo puede utilizar un elemento mágico. Incluso una aventurera de rango S como Milk solo era capaz de manejar 2. Sin embargo, Weiss poseía el potencial suficiente para usar los 4, algo considerado un talento extraordinariamente raro. Si hubiera seguido siendo perezoso, ese talento jamás se habría desarrollado. Zeus recordó que en el pasado le sorprendía la despreocupación de Weiss, pero nunca imaginó que seguiría esforzándose con tanta constancia sin rendirse. Hasta llegar a ese nivel, su disciplina y dedicación habían impresionado profundamente a Zeus. Poco después, Weiss volvió a participar en las clases acompañado por Milk y Lilith. Gritó y cayó al suelo. Le suplicó a Milk que dejara de golpearlo. Lilith salió en su defensa y le dijo a Milk que dejara de destrozarle la nariz con su espada de madera. Pero Milk lo miró furiosa desde arriba. Lo acusó de haber estado practicando magia a sus espaldas. Weiss gritó que lo sentía y Milk le exigió que le mostrara exactamente qué había estado haciendo. Weiss se levantó y alzó ambas manos para realizar su técnica. Milk observó atentamente y enseguida se dio cuenta de que estaba utilizando tanto el elemento luz como el elemento oscuridad. Además de ser capaz de usar los 4 elementos básicos, Weiss también podía emplear los especiales, como la luz y la oscuridad. Ella le preguntó por qué había mantenido aquello en secreto. Weiss respondió que quería enseñárselo únicamente cuando estuviera terminado, explicando que todavía necesitaba dominarlo por completo. Pero, con Milk y Lilith observándolo, sabía que tenía que ejecutarlo a la perfección. Era una magia original creada por él, una combinación de magia de luz y oscuridad. Levantó más las manos y dio todo lo que tenía. Aquello era el resultado de 1 año y medio de esfuerzo. Aquella misma noche llegaron invitados a la mansión para asistir a una fiesta formal. Weiss permanecía entre los asistentes bostezando de forma poco elegante. Lilith le preguntó si estaba cansado por haberse quedado despierto hasta tarde o si era consecuencia del intenso entrenamiento del día anterior. Weiss le aseguró que estaba bien y le explicó que, tras aquel entrenamiento, su magia original había quedado finalmente completada. Magia curativa del elemento luz y maldiciones del elemento oscuridad. Y, por supuesto, la técnica que combinaba ambas. Weiss explicó que el hechizo curaba automáticamente a todos los aliados dentro de un determinado radio mientras transfería continuamente daño al objetivo reconocido como enemigo. Aunque había logrado completar la técnica, el consumo de maná era descomunal y terminó completamente agotado. Aún así,
le comentó a Lilith que necesitaba seguir entrenando para aumentar su capacidad de maná. Lilith sonrió y sugirió traerle un licor fuerte para despejarlo. Weiss intentó detenerla, pero ella ya se dirigía hacia la barra. La observó moverse con total naturalidad entre los invitados. Sus movimientos parecían los de una asesina. Entonces escuchó una conversación extraña. Una voz femenina mencionaba que había guardias ocultos dentro de la mansión de la familia Vincent. Weiss se giró y vio a una joven desconocida de cabello claro. Ella pronunció su nombre mientras lo miraba directamente. Al verla de cerca, Weiss la reconoció de inmediato. Era Cynthia Bleta. ¿Cómo podría olvidar aquel brillante cabello y aquellos hermosos ojos? No había duda de que Cynthia era increíblemente hermosa desde cualquier perspectiva. Cynthia era la heroína principal del juego. Ella le habló y comentó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto. Los ojos de Weiss se abrieron con nerviosismo. Cynthia le preguntó qué le ocurría y añadió que tenía la cara de alguien que acababa de aplastar a un goblin y convertirlo en sopa de barro. Weiss respondió de forma incómoda, plenamente consciente de que todos los personajes del juego lo odiaban. De hecho, Cynthia era quien más lo odiaba de todos y también la responsable de que, en cierto momento de la historia, su cuerpo terminara cubierto de agujeros. Weiss se preguntó por qué había decidido asistir a aquella fiesta. Claro que, como miembro de la familia Vincent, tenía la obligación de dejarse ver, pero quizá no debería haber participado en una reunión llena de personas así. Nunca imaginó que terminaría encontrándose con Cynthia. Intentó tranquilizarse. Todavía no se había matriculado en la academia y aún no había hecho nada que provocara el odio de Cynthia en esta línea temporal. Sin embargo, un recuerdo del antiguo Weiss cruzó su mente, él tapándole la boca con una mano mientras desenvainaba su espada. Cynthia lo miró a los ojos y le dejó claro que no había olvidado lo que le hizo. Cómo utilizó su título nobiliario para obligarla a entrar en su habitación e intentó mancillarla con sus repugnantes manos. Lo llamó noble basura con una voz cargada de veneno. Cynthia continuó interrogándolo, preguntándole cómo tenía siquiera la desfachatez de presentarse en aquella fiesta. Weiss tragó saliva y comprendió hasta qué punto ella lo detestaba. Sentía que aquel odio podía llegar a matarlo de verdad. Sabía que lo único que podía hacer era disculparse. Delante de toda la multitud, Weiss inclinó la cabeza ante Cynthia y admitió que todo había sido culpa suya. Reconoció que había sido un noble indigno y que lamentaba profundamente sus acciones pasadas. Sabía que quizá nunca sería perdonado, pero también sabía que Cynthia no era tan cruel como para aplastar a alguien que se arrepentía sinceramente de sus errores. Ella lo dejó terminar antes de responder. Cynthia admitió que jamás pensó que llegaría a ver a Weiss inclinar la cabeza ante otras personas. Weiss levantó la vista y sonrió, sabiendo que, aunque solo fuera un poco, ella se había calmado. Esperaba que aquella interacción redujera las posibilidades de su caída futura, porque era lo único que podía hacer por el momento. Sabía que debía encontrar una oportunidad para marcharse cuanto antes, aunque originalmente había querido acercarse un poco más al personaje que tanto le gustaba en la obra original. Sin embargo, comprendía que él y Cynthia eran como la luz y la oscuridad, destinados a no cruzar jamás sus caminos. Igual que el héroe que se acercó demasiado al sol, un noble marcado por la deshonra como él difícilmente podía acercarse a una joven dama tan refinada sin que las cosas terminaran mal. Por desgracia, no le quedaba más remedio que retirarse. Sujetó la mano de Cynthia y ambos mantuvieron la mirada durante unos instantes. Entre la multitud, Lilith observaba a Weiss junto a Cynthia mientras él la invitaba a bailar. Cynthia no apartó los ojos de él ni un segundo y llegó a susurrarle algunas palabras provocadoras al oído. Weiss tragó saliva, convencido de que aquella chica estaba completamente loca. Weiss y Cynthia estaban sentados bajo un cenador en un día soleado. Cynthia comentó lo agradable que era el clima mientras ambos disfrutaban del té y escuchaban el canto de los pájaros. Weiss estuvo de acuerdo, aunque por dentro se preguntaba por qué Cynthia estaba en su casa. Los acontecimientos que habían llevado a aquel momento comenzaron la noche anterior. Cuando Weiss le preguntó si quería bailar con él, recordó cómo había sido invitado inesperadamente a aquel baile formal donde se encontró con la heroína Cynthia por pura casualidad. Mientras bailaban, ella comentó que parecía desconcertado y que había cambiado muchísimo. Al parecer, Cynthia había oído hablar de su entrenamiento diario para prepararse para el ingreso en la academia, probablemente a través de rumores entre la nobleza. Weiss le preguntó si realmente no recordaba gran cosa de aquel día o, dicho de otra forma, del intento de agresión que cometió contra ella. Se disculpó una vez más de forma torpe,
admitiendo que nunca encontraba las palabras adecuadas. Mientras bailaban, la miró directamente a los ojos, con sus cuerpos muy cerca el uno del otro. Pero Cynthia todavía no había terminado con sus preguntas. Le preguntó si también había olvidado que una vez le dijo que le gustaba. Weiss respondió con absoluta confusión. El baile terminó y él la soltó. Cynthia se despidió y se marchó. Sin embargo, después de aquello era cierto que Cynthia había conseguido robarle el corazón. Weiss la observó alejarse y, por suerte para él, aquella no sería la última vez que la vería. Entonces apareció un hombre de cabello claro. Se trataba de Ato Vincent, el padre de Weiss. Poco después, Weiss encontró una carta de su padre que hablaba de una cena con Cynthia en su casa. Y, a pesar de que acababa de leerla, el carruaje de Cynthia ya se detenía frente a la mansión. Admitió que tenía un mal presentimiento sobre toda la situación, y precisamente eso fue lo que volvió a reunir a Cynthia y a Weiss aquel día. Weiss maldijo a su padre. ¿Qué estaba pensando? En el fondo, le agradaba tomar el té con Cynthia. Después de todo, le gustaba, pero sabía que no podía permitirse acercarse demasiado a ella. La historia original terminaba con Cynthia junto al protagonista, Alan, y Weiss sabía que si se acercaba a ella ahora, los acontecimientos que debían suceder en la historia no se desarrollarían como estaban previstos. Y si el futuro cambiaba, ya no podría actuar basándose en el conocimiento del escenario. Incluso derrotar a Alan al final podría alterar el futuro, pero quitarle a la heroína principal arruinaría por completo todo el desarrollo de la historia a partir de ese momento. Así que Weiss no podía ganar realmente. Sabía que sería malo que ella lo odiara, pero también sería malo que le gustara. Cynthia pronunció su nombre y mencionó una ocasión en la que él dijo que se había enamorado de ella a primera vista. Le preguntó si lo recordaba. Cynthia añadió que en aquel momento aquellas palabras le parecieron demasiado repentinas, pero que si él estaba dispuesto a mostrar un arrepentimiento sincero, ni siquiera ella se opondría. Le dedicó una dulce mirada, lo que hizo que Weiss se sintiera aún más incómodo. Se preguntó cómo una chica podía ser tan noble y al mismo tiempo tener un lado tan tierno. Le molestaba que todo aquello estuviera ocurriendo cuando él se esforzaba tanto por mantenerse neutral. Pensándolo bien, en la historia original la velocidad con la que ella se enamoró del protagonista era bastante anormal. Sabía que Cynthia se encariñaba con facilidad, algo que, por supuesto, no era una buena noticia para él. Tenía que encontrar alguna manera de reducir el afecto que ella sentía por él. Weiss apartó la mirada de Cynthia, pero ella seguía siendo tan insistente como siempre, elogiando su carácter tranquilo y tímido. Lilith apareció llevando una bandeja con bebidas para Weiss y su invitada. Él le dio las gracias mientras soltaba un exagerado gemido. Aunque su comportamiento era bastante vergonzoso, tal vez pudiera jugar a su favor. En teoría, un gemido extraño debería haber ahuyentado a Cynthia, pero no pareció funcionar en absoluto. Ella siguió mirándolo con cariño, algo que también molestó visiblemente a Lilith. Cynthia le preguntó a Weiss si su padre le había hablado del asunto de aquel día. Él respondió que no sabía nada y le preguntó a qué se refería. Cynthia explicó que la cena había sido organizada para presentarlos formalmente. Se trataba de su compromiso matrimonial. Weiss suspiró mientras bebía un sorbo de té. Cynthia continuó explicando que había aceptado el compromiso después de que ambas familias se lo propusieran. Para empeorar aún más las cosas, ese mismo día los hermanos estaban planeando vengarse de Weiss. Uno de ellos, todavía marcado por las heridas del enfrentamiento anterior, comentó que Weiss se parecía bastante a él. Era atractivo, pero también tímido. Observaron cómo Weiss había conseguido comprometerse con la famosa Cynthia. De repente apareció el padre de Weiss en la conversación. Les dijo que había organizado el compromiso sin dudarlo ni un segundo. Todos se echaron a reír preguntándose si Weiss estaba viviendo su final feliz. El padre de Weiss comentó que era incapaz de saber lo que su hijo quería solo con mirarle la cara. Para ese momento, Weiss ya estaba furioso. ¿Cómo había terminado comprometido solo por haber compartido un baile? Su padre no había organizado simplemente una reunión para tomar el té. Era habitual que los padres eligieran las parejas de matrimonio en las familias nobles, pero aquello no era un matrimonio político ni nada parecido. Más bien parecía que el padre de Weiss había hecho los arreglos con la familia Bleta únicamente para hacerlo feliz. Weiss recordó que su padre apenas aparecía en la obra original. De hecho, apenas sabía qué clase de hombre era. Lo único que sabía era que representaba a la perfección el estereotipo del padre excesivamente consentidor. Y en ese momento comprendió una de las mayores razones por las que Weiss terminó convirtiéndose en un villano. Escuchó que lo llamaban por su nombre y se giró para ver a Lilith llorando desconsoladamente. Ella le deseó felicidad y le pidió que fuera feliz junto a Cynthia. Intentó preguntarle qué ocurría,
pero ya era demasiado tarde. Lilith salió corriendo antes de que pudiera decir una palabra más. Entonces vio a Milk, que le ordenó que fuera tras ella. Le preguntó si sabía por qué estaba llorando y luego le explicó que estaba herida porque el hombre al que había apoyado durante 1 año y medio había sido arrebatado de repente por una mujer que apareció de la nada. Añadió que, aunque el compromiso no había sido decisión suya, no le permitiría ignorar el hecho de que Lilith estaba sufriendo por ello. Milk le ordenó perseguirla o, de lo contrario, tendría que enfrentarse a ella. Weiss no se atrevió a desobedecerla. Mientras corría, pensó en cómo Lilith siempre había estado a su lado. Por supuesto que se había quedado impactada al enterarse del compromiso. Si Lilith no hubiera estado allí para apoyarlo, estaba seguro de que seguiría siendo la misma persona perezosa de antes. Corrió tras ella suplicándole que se detuviera, pero Lilith le pidió que la dejara marcharse. Weiss estaba sorprendido de no poder alcanzarla a pesar de correr tan rápido como podía. Le rogó que al menos lo escuchara, pero Lilith ya había decidido que era suficiente. Después de todo, ella solo era una criada y él debía marcharse. Weiss protestó diciendo que no era simplemente una criada, sino alguien muy importante para él, y que el compromiso no había sido decisión suya, sino de su padre. Ambos se adentraron en el bosque mientras Lilith seguía huyendo. Weiss le habló del sistema de sirvientes de la Academia Noble en la que pronto ingresaría, donde solo los nobles de alto rango podían tener un sirviente asignado. Le confesó que planeaba llevarla con él porque era la persona en quien más confiaba. Los ojos de Lilith se llenaron de lágrimas al escucharlo. Le preguntó si aquello significaba que la estaba eligiendo a ella. Continuó corriendo mientras le preguntaba si pensaba perseguirla para siempre. A pesar del agotamiento, Weiss juró que sí. Finalmente, Lilith se detuvo y aceptó sus palabras. Declaró que, a partir de ese momento, se convertiría en su amante, pero habló demasiado tarde, ya que Weiss cayó por un acantilado al no poder detenerse a tiempo. Lilith gritó antes de lanzarse tras él. Lo sujetó entre sus brazos. Lilith le susurró que se tranquilizara y que haría todo lo posible. Jamás le contaría a nadie sobre su relación. Ambos se estrellaron contra un lago, y en ese momento, Weiss inició una relación secreta con Lilith. Por si fuera poco, ya casi había llegado la fecha del examen de ingreso a la academia. Lilith y Cynthia se unieron a una de las lecciones de magia de Milk para aprender una nueva técnica. Weiss bajó la mirada preguntándose cómo había terminado con su prometida y su amante a su lado al mismo tiempo. Habían ocurrido demasiadas cosas en un solo día. Lilith se había convertido en su amante y Cynthia en su prometida. De hecho, toda la situación le parecía tan absurda que ni siquiera lograba asimilarla. Pensó en su padre y en la responsabilidad que tenía en todo aquel desastre, jurando vengarse cuando regresara. Su atención volvió a la clase cuando Milk sugirió practicar algunos combates de entrenamiento. Milk preguntó a las chicas si alguna vez habían practicado esgrima, y ambas respondieron que sí. Weiss se quedó atónito al descubrir que Lilith tenía experiencia en ello. Y, para complicar todavía más su vida, las dos mujeres se habían unido también a su entrenamiento. En preparación para el examen de ingreso que tendría lugar en unos meses, ambas le pidieron a Milk que también las entrenara. Cynthia ya tenía talento más que suficiente para aprobar sin dificultades. En cambio, Lilith quería apoyar a Weiss en sus estudios, así que pensó que también sería buena idea aprender. Técnicamente, ninguna de las dos necesitaba unirse a su entrenamiento. De hecho, si Cynthia, que tenía asegurado el aprobado, se esforzaba aún más, podría llegar a ser una presencia incluso más formidable que en la historia original. Milk propuso que Cynthia y Weiss lucharan primero. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par al escuchar la sugerencia, pero Milk le recordó que debía darlo todo, aunque Cynthia fuera su prometida. Weiss y Cynthia se colocaron frente a frente, listos para comenzar. Sin embargo, Milk comentó de forma ambigua que confiaba en que él entendería qué hacer incluso sin que ella diera la señal de inicio. Antes de que Weiss pudiera preguntarle a qué se refería, Cynthia ya había lanzado un ataque letal. Su espada chocó contra la de Weiss, que logró reaccionar a pesar de lo inesperado del ataque. Mientras observaba el combate, Milk le recordó cuál era la regla más importante de una pelea. Cynthia completó la frase diciendo que el primer movimiento es el que más importa, y, de repente, desapareció. Weiss supo que estaba en problemas. Un destello brillante iluminó el lugar y Cynthia reapareció en posición de victoria. Weiss sabía que su prometida se especializaba en magia de hielo y que su técnica característica le permitía desplazarse como si estuviera patinando. Gracias a ello podía moverse a gran velocidad y atacar desde ángulos muertos. Sin embargo, esta vez sus poderes no fueron suficientes y Weiss terminó apuntándole con la espada sobre la cabeza. Cynthia protestó frustrada,
lo que hizo que Weiss entrara en pánico. En ese momento Milk dio por terminada la práctica para comprobar que Cynthia estuviera bien. Milk concluyó que el combate se había convertido en un contraataque perfecto, ya que Weiss había logrado golpearla mientras ella se desplazaba a gran velocidad. Cynthia no estaba herida, pero sí frustrada porque una técnica que había tardado meses en perfeccionar había sido superada con tanta facilidad. Lilith curó el chichón que Cynthia se había hecho en la cabeza. Milk preguntó a Weiss cómo había conseguido seguir los movimientos de alta velocidad de Cynthia, insistiendo en que debería haber sido demasiado rápida para él. Pero Weiss no entendía a qué se refería, por lo que Milk dejó el tema de lado y sugirió comprobar si había sido simple suerte. Entonces ordenó que el siguiente combate fuera entre Weiss y Lilith, algo que horrorizó a Weiss. Se preguntó por qué tenía que volver a pelear, esta vez contra Lilith, pero Milk no mostró ninguna compasión y le ordenó que dejara de quejarse. Así que Weiss y Lilith se colocaron frente a frente como adversarios. Weiss pensó que no había manera de que pudiera combatir seriamente contra Lilith, que no era más que una criada, o al menos eso creía. Sin embargo, también recordaba que los movimientos de Lilith a veces no parecían propios de una sirvienta. Weiss se concentró, sabiendo que si bajaba la guardia podría morir. Lilith empuñó su espada y luchó de manera extraordinaria, moviéndose alrededor de él como una serpiente. Al ver lo mucho que estaba sufriendo para seguirle el ritmo, Weiss llamó la atención de Milk sobre los movimientos de Lilith, y cuando Milk la observó, comprendió que no se trataba de ninguna casualidad. Weiss no solo estaba agotado, también estaba confundido. En la historia original, Lilith era simplemente la asistente de Weiss y apenas aparecía en pantalla. Jamás imaginó que fuera tan fuerte. Apenas había comenzado a aprender magia, pero su velocidad era muy superior a la suya. Además, ya poseía conocimientos propios de esgrima. Weiss comprendió que, si no se tomaba a Lilith en serio, perdería. Entonces lanzó un hechizo oscuro y unas llamas negras cubrieron el campo de entrenamiento. Lilith se sorprendió al reconocerlo como la magia original de Weiss. Era una técnica que curaba a los aliados dentro del círculo mágico mientras infligía continuamente daño maldito a los enemigos. Lilith comprendió que debía salir del círculo cuanto antes. Se dio cuenta de que Weiss había soltado su espada para ejecutar la técnica con ambas manos, dejándose aparentemente indefenso. Sabía que si abandonaba el círculo en ese momento, siendo una combatiente especializada en combate cuerpo a cuerpo, corría el riesgo de ser atacada por otra magia desde la distancia. Entendió que aquella era su única oportunidad de terminar la pelea, así que se lanzó al ataque, arrojándose espada en mano contra Weiss. Weiss permaneció inmóvil, con una leve sonrisa dibujada en el rostro. Lilith chocó contra una especie de barrera invisible que protegía a Weiss y salió despedida en dirección contraria. Weiss sonrió al comprobar que su estrategia había funcionado. Su magia original combinaba la persistencia de la magia oscura con la capacidad defensiva de la magia de luz. Además, también estaba utilizando su ojo oscuro. Aunque su cuerpo no pudiera seguir la velocidad de Lilith, aprovechando al máximo el ojo oscuro y la barrera absoluta podía defenderse de sus ataques mientras le quedara maná. Milk miró a Lilith y le preguntó si estaba lista para rendirse. Lilith guardó silencio. Entonces Milk gritó a Weiss que cancelara la magia, pero ya era demasiado tarde. Lilith se desplomó en el suelo. Milk utilizó una poción avanzada para curarla y, poco después, ella descansaba apoyada contra un árbol. Weiss se disculpó y le preguntó si estaba bien. Milk explicó que jamás imaginó que Lilith caería derrotada en cuestión de segundos. Luego le preguntó a Weiss qué tipo de magia había utilizado. Weiss respondió que era magia oscura y que sus efectos se activaban cuando el oponente entraba en el círculo mágico. Milk quiso saber qué consecuencias sufría el enemigo al verse afectado por esa magia. Weiss explicó que provocaba numerosos efectos negativos, como reducción de movilidad, drenaje de maná y debilitamiento físico. Creía que esa era la razón por la que el maná de Lilith se había agotado tan rápido, causando su colapso. Como Lilith tenía una reserva de maná relativamente pequeña, todos esos efectos la afectaban especialmente. Weiss sabía que, gracias a esta técnica, también podía absorber las estadísticas de sus enemigos y añadirlas a las suyas propias. Cuantos más enemigos hubiera dentro del círculo mágico, más fuerte se volvería él. Y si reconocía a alguien como aliado, también podía otorgarle esas mismas mejoras. Las tres chicas lo miraron completamente sorprendidas al escuchar aquello. Weiss notó sus expresiones y se preguntó si había dicho todo eso en el momento equivocado, justo antes de pronunciar la frase definitiva que cualquier persona sueña con decir después de reencarnarse en otro mundo. Milk estaba entusiasmada y lo felicitó por haber crecido tanto. Incluso insistió en que utilizara sus poderes para ayudarla a calmarse,
comentando que hacía muchísimo tiempo que no se emocionaba de esa manera. Pasaron unos meses y no cambiaron demasiadas cosas. Cynthia y Lilith continuaron aprendiendo y entrenando junto a Weiss. Los malentendidos entre los tres seguían sin resolverse y Weiss continuaba sufriendo bajo el duro régimen de entrenamiento de Milk. Finalmente llegó el día del examen de ingreso a la Academia Nobles. La Academia de Magia Nobles era la institución educativa más prestigiosa del reino y todos aspiraban a estudiar allí, y aquel día marcaba el comienzo de las pruebas de acceso. A pesar de la excelente reputación de la academia, ya se estaba produciendo un enfrentamiento en el patio. Un hombre enorme agarró a un chico pequeño y lo acusó de haberlo estado mirando. El muchacho se agitó desesperadamente mientras se disculpaba por haber levantado la vista. Quedó impresionado por el tamaño de aquel hombre, pero este no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Levantó la mano con la intención de acabar con el chico, y entonces Weiss apareció de la nada. Sujetó la muñeca del hombre con suficiente fuerza mientras le dedicaba una mirada capaz de helar la sangre. Sorprendido, el hombre preguntó quién era. Para entonces ya se había reunido una multitud para observar el espectáculo. Uno de los presentes reconoció a Weiss y declaró que era el infame noble abusivo. También reconocieron a Lady Cynthia, hija de la casa Bleta, que lo acompañaba. Por supuesto, la multitud también empezó a murmurar sobre Lilith, preguntándose quién era aquella misteriosa belleza y cómo era posible que Weiss estuviera acompañado no por una, sino por dos chicas tan adorables. Así que Weiss tenía la suficiente fama como para que el hombre comprendiera que no era alguien con quien quisiera meterse. Soltó al chico inmediatamente y comenzó a disculparse, suplicando que Weiss no le hiciera daño. Weiss simplemente le dijo que desapareciera, sabiendo que un perdedor como él no merecía ni un segundo más de su tiempo. Pensó para sí mismo que había pasado bastante tiempo desde su reencarnación, pero la mala reputación de Weiss seguía tan viva como siempre. Sabía que su siguiente objetivo sería mostrarse lo más amable posible para cambiar la forma en que la gente lo veía. Habían pasado 2 años desde que comenzó su entrenamiento y, por fin, había llegado a la Academia Nobles para realizar el examen de ingreso. Sabía que aquel día debía derrotar a una persona concreta. El chico al que acababa de salvar se puso en pie apresuradamente y corrió hacia él. Le dio las gracias por ayudarlo y se presentó como Allen. Weiss sabía perfectamente que el hombre al que debía derrotar era Allen. Había llegado el momento. Le estrechó la mano. Sonó la campana de advertencia que señalaba el comienzo de las pruebas de acceso. Una chica tiró de la muñeca de Allen para que se apresurara. Luego se volvió hacia Weiss y le agradeció que hubiera intervenido. Era Cheryl Elias, la amiga de la infancia de Allen. Mientras ambos se alejaban, Allen le preguntó dónde estaba el duque. La chica respondió que se había adelantado al ver el altercado. Weiss los observó marcharse, confundido por sus propios sentimientos. Había dudado incluso al estrechar la mano de Allen, y el simple hecho de hablar con él le había provocado una extraña incomodidad. No entendía por qué se sentía así. No era que le desagradara a Allen, aunque su objetivo aquel día fuera derrotarlo en el examen. Su intención era mantener una relación cordial mientras conservaba cierta distancia. Tras completar la prueba teórica, llegó el momento del examen de combate. Para entonces, Weiss se sentía inquieto. Intentaba reprimir aquella sensación pulsante en su interior. Le indicaron que se cambiara a un uniforme reutilizado de antiguos estudiantes. Aquellas prendas estaban diseñadas para reducir los daños provocados tanto por ataques mágicos como físicos. Una vez vestido con el uniforme, un impulso incontrolable se apoderó de su cuerpo. Miró a Allen y comprendió que quería aplastarlo. De hecho, no solo quería aplastar a Allen, quería aplastar a todos los estudiantes de la academia. Weiss apretó los dientes sin entender qué le ocurría. El supervisor explicó que el vencedor sería quien lograra expulsar a su oponente del ring o hacerlo rendirse. También aseguró a los estudiantes que intervendría si la situación llegaba a ser demasiado peligrosa. El hombre enorme levantó la mano y comentó que el uniforme le quedaba demasiado pequeño. El supervisor lo regañó por mencionarlo tan tarde. El hermano del grandullón también se quejó, lo que llevó al supervisor a preguntarse si de verdad tenían 15 años. Finalmente los tranquilizó diciendo que, si aprobaban, recibirían uniformes nuevos hechos a su medida. Pero ya era hora de empezar. Lilith comentó que le impresionaba que la academia pudiera proporcionar uniformes nuevos a todos los aspirantes. Sin embargo, Cynthia explicó que los uniformes de reserva procedían de estudiantes anteriores que habían desaparecido sin dejar rastro. Cynthia sonrió y comentó que aquello demostraba lo dura que era la vida después de ingresar en la academia. La Academia Nobles era conocida por ser la institución más prestigiosa y también la más despiadada del reino. Cualquiera que no pudiera seguir el ritmo era expulsado de inmediato. Cuando eso ocurría, la mayoría abandonaba el uniforme en el acto. Aún así,
Conseguir una plaza no era realmente tan difícil. Incluso aquel perezoso había logrado aprobar en la historia original. Finalmente llegó el momento de que Weiss subiera al ring junto a su oponente, Allen. Ambos entraron en la arena mientras el grandullón seguía quejándose antes de que le ordenaran retirarse. Entonces comenzó a llover. Las gotas golpeaban a todos los presentes mientras Weiss y Allen permanecían frente a frente. Allen le dijo a Weiss que esperaba que tuvieran un buen combate, ya que nunca imaginó que terminarían enfrentándose. Weiss escuchó a Cynthia y a Lilith animándolo desde las gradas y, poco después, el combate comenzó. En cuestión de segundos, Weiss levantó la espada y derribó a Allen de un solo golpe. Allen quedó tendido en el suelo, gritando de dolor, mientras Cynthia y Lilith observaban horrorizadas. Weiss comprendió que no podía reprimir aquellos sentimientos, aquella intensa necesidad de destruir a Allen. Caminó hasta él y lo agarró por el cuello de la ropa, descubriendo lo increíblemente bien que se sentía. Nunca había experimentado algo semejante y, en ese momento, comprendió que aquella sensación no era natural. ¿Acaso era el Weiss original intentando salir a la superficie? Milk y Zeus estaban sentados al final de una gran mesa siendo interrogados sobre lo que le habían hecho a Weiss. Ambos permanecieron en silencio. La reunión se había convocado para hablar sobre Weiss, que había pulverizado los récords de la Academia Noblesse en absolutamente todas las pruebas del examen. El encuentro estaba presidido por el director de la Academia de Magia Noblesse, Giles, quien preguntó quién había educado a Weiss para convertirlo en alguien tan poderoso. Sin embargo, Giles no parecía impresionado. Consideraba que la forma de actuar de Weiss era peligrosa. Entonces fue interrumpido por Darius, uno de los instructores de la Academia, quien señaló que técnicamente Weiss no había batido ningún récord. Aunque sus puntuaciones eran efectivamente las más altas en la historia de la Academia, el año anterior hubo un estudiante que obtuvo exactamente los mismos resultados que él. Milk insistió en que no había hecho nada especial por Weiss. Como mucho, le había proporcionado un entrenamiento básico. Zeus estuvo de acuerdo y explicó que él únicamente se había encargado de sus comidas, preguntándose si acaso añadir más proteínas a la dieta podía explicar cómo Weiss se había vuelto tan fuerte. El instructor le preguntó a Zeus qué quería decir con proteínas, y Zeus comenzó a enumerar una larga lista de alimentos que había incorporado a las comidas de Weiss. El instructor perdió la paciencia, convencido de que un entrenamiento básico y una dieta rica en proteínas no eran suficientes para que un simple adolescente obtuviera semejantes resultados. Weiss había dominado los 4 atributos principales y, además, había desarrollado magia de luz y oscuridad. Milk siguió bebiendo tranquilamente, sin saber qué más podía aportar a la conversación. El instructor se quedó atónito al verla beber y preguntó quién le había permitido tomar alcohol delante del director. El director pidió a Darius que se calmara, comentando que Milk siempre había sido así, pero Darius seguía molesto, especialmente al recordar el estado en que había quedado Allen después del examen. Había estado a punto de morir unas horas antes, y todo por culpa de Weiss. El instructor explicó que Allen era un alumno al que había entrenado personalmente y que poseía un talento excepcional. Miró a Milk, que tenía la cabeza apoyada sobre la mesa. Aquello enfureció todavía más a Darius, que consideraba que la falta de respeto mostrada tanto dentro como fuera del combate era intolerable. Milk levantó la cabeza y respondió que la rabia de Darius no era más que celos por haber perdido, en esencia, un enfrentamiento serio. Pero Darius replicó que Milk era una irresponsable y que nada de aquello habría ocurrido si hubiera guiado adecuadamente a Weiss desde el principio. El director les ordenó a ambos que se detuvieran. A pesar de las preocupaciones que existían respecto al ingreso de Weiss, era evidente que jamás utilizaría su poder contra los débiles. Había cambiado y, en lugar de dejarse consumir por sus habilidades, se había esforzado sinceramente para convertirse en un hombre fuerte y valiente. De vuelta en casa, Weiss, Cynthia y Lilith recibieron sus cartas de admisión. Sonrieron, felices por haber recibido finalmente la noticia de que habían sido aceptados. El primer día de clases comenzó con los estudiantes sentados en sus pupitres, preparados para su primera lección. Su instructora se presentó como Choe, una mujer alta con gafas. Dio una cálida bienvenida a sus nuevos alumnos. El día del examen, Weiss había derrotado con éxito a Allen. En aquel momento, Allen había quedado completamente a merced de Weiss y estuvo a punto de ser golpeado hasta la muerte. Sin embargo, por muchas veces que Weiss lo derribara, Allen siempre volvía a levantarse. No solo eso, sino que parecía hacerse más fuerte cada vez. Al final,
Weiss obtuvo una victoria aplastante, pero le costó mucho más de lo esperado derrotarlo. Fue como presenciar en primera persona lo que realmente significa ser un protagonista. Los estudiantes observaron atentamente a Chloe cuando vieron aparecer una luz en el dorso de su mano. Ella explicó que cada uno de los alumnos había recibido 1.000 puntos y que esos puntos serían una medida que los acompañaría hasta el día de su graduación. Después se volvió hacia Weiss para anunciar que él había recibido 2.000 puntos. La clase estalló en murmullos al escuchar aquello. Todos se preguntaban por qué había recibido un trato de favor desde el primer día y si aquella decisión no era demasiado injusta para el resto. Uno de los estudiantes pidió a Chloe que explicara qué significaban exactamente esos puntos. Sin embargo, Chloe respondió que sería más fácil entenderlo mediante la experiencia que con palabras. Ordenó a todos que tomaran una espada de madera y se dirigieran al campo de entrenamiento. Fue allí donde comenzó la prueba de combate de la clase. Chloe explicó que, aunque los felicitaba por haber conseguido ingresar en la academia, no podía garantizar que llegaran a graduarse. Entonces anunció que cualquier estudiante cuyos puntos llegaran a 0 sería expulsado inmediatamente. La clase quedó en silencio. Y para empeorar aún más las cosas, Chloe propuso que los estudiantes combatieran ese mismo día hasta que alguno de ellos se quedara sin puntos. Mientras tanto, de vuelta en casa, la vida de Mick se había reducido prácticamente a comer y beber. Sentía que todos los días eran vacíos sin Weiss manteniéndola ocupada. Finalmente, Mick tuvo una idea: conseguir una licencia de profesora en la Academia de Magia Nobles para matar un poco el aburrimiento.